En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Hoy vamos a hablar también de los objetivos o propósitos de la encarnación. Dos cosas se destacan en el libro de Juan, en el capítulo 1 de Juan. Se habla de Cristo, de la divinidad de Cristo. En los demás evangelios, llamados sinópticos, la genealogía nos traslada hacia el pasado de la humanidad hasta Adán, hablando de la genealogía humana de Jesucristo. Pero Juan, que escribió su libro para demostrar que Cristo es divino, que Cristo es Dios, y que se encarnó, se hizo hombre, y que ese Dios habitó entre nosotros, escribe este evangelio, llamado por algunos exégetas el evangelio espiritual, el evangelio que muestra las pruebas indubitables de la divinidad de Jesús. Por eso es que Juan va más allá, mucho más atrás de la genealogía humana. Empieza hablando de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, allá en la eternidad pasada, en el principio. Era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Entonces habla de Jesús conviviendo con las otras dos personas, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Habla de Jesús como el creador de todo cuanto ha sido hecho. Habla de Jesús en forma positiva, Él hizo todo. Y en forma negativa para enfatizar que ciertamente es el autor de todo cuanto es y existe, dice, y nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo, vino en primer lugar para revelarnos quién es el Padre. Por eso le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no solamente eso, le dijo también que si no creían en Él, que era necesario que creyeran en sus obras. Es decir, que todo lo que hizo Jesús, además de todo lo que habló, era una expresión de su divinidad. Él dijo que Él no hablaba por sí mismo, sino que todo lo que oía al Padre, eso mismo hablaba, que la doctrina no era suya, sino era la doctrina de Dios. Así que Él habla de estas cosas y Él le dice a Felipe de que el que lo ha visto a Él, lo ha visto a Dios. Y si no me quieren creer, dice, deben de creerme por mis obras, porque los milagros, las sanidades, los prodigios, los portentos y maravillas que Jesucristo hizo, todo eso era una revelación de la divinidad de Jesús. Jesús caminó sobre las aguas, demostrando con esto que Él tenía autoridad sobre la naturaleza, porque Él creó la naturaleza. Él es el autor de las estrellas, autor de todas las galaxias, de millones y millones y millones de galaxias que contienen millones de estrellas y planetas. Y Él fue el que creó el cielo y la tierra.
y por esa razón el Señor podía caminar sobre las aguas, demostrando así que Él es el Creador que trasciende las leyes mismas de la naturaleza que Él estableció en la naturaleza. Todos ustedes han leído el pasaje o han escuchado desde los púlpitos cuando Jesucristo, que estaba en una barca, se desató una tempestad. Los discípulos lo despertaron y le dijeron que no tienes cuidado de nosotros, Señor, que perecemos. Y el Señor se enfrentó a la tempestad, al viento, a las olas que rugían y dijo, enmudece y calla. Y entonces todo quedó en calma. Y los discípulos, asombrados ante semejante manifestación de la gloria y del poder de Dios, dijeron, ¿y quién es este que hasta los vientos y la tempestad le obedecen? Esta es una pregunta interesante que nos demuestra que ciertamente Jesucristo es Dios, es divino, y que cuando estuvo aquí en la tierra, las obras de Él manifestaban ciertamente su divinidad. Así pues que Cristo dice, es necesario que ustedes me crean, no solo por lo que yo hablo, que las palabras de Cristo eran las palabras de Dios. Así que las palabras y las enseñanzas hablaban de la sabiduría divina, de que Él es Dios, como también todas sus obras, sus maravillas, sus milagros, sus portentos. Y también el Señor vino a revelarnos, al humanarse vino a revelarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros, a revelarnos cómo la nueva humanidad en Cristo, el nuevo hombre en Cristo debe de ser. Por eso es que Él, estando en la tierra, Pablo declara que estando en condición de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No usó sus atributos divinos para hacerse la vida humana más fácil. La tentación de que si eres hijo de Dios, si eres divino, di que esas piedras se conviertan en pan. Él nunca hizo un milagro para provecho propio o para que en su humanidad y su humillación hacerse la vida más cómoda, más fácil. Él siempre estuvo pensando en ser nuestro ejemplo y por eso siempre actuó como humano, en el sentido de que dependió del Padre. Él dependió, estando en condición humana, dice Pablo, se humilló también haciéndose siervo de Dios, y también sirvió a los hombres, a los necesitados, sanó a los enfermos, instruyó a los indoctos, a los ignorantes. Él fue una guía, una luz. De Cristo se habla en su venida que luz resplandeció en toda esa región donde Cristo manifestó su ministerio. Así que Cristo no solamente nos revela lo de Dios, no solamente nos revela directamente quién es Dios, sino que nos revela cómo es que nosotros debemos de vivir como una nueva creación en Cristo, como el nuevo hombre en Cristo, porque el que está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas de la antigua creación pasaron, porque ya estamos muertos a esa antigua creación. Estamos muertos a Adán, el primer Adán.
Estamos muertos a la carne, al viejo hombre y al pecado. Y he aquí que con Cristo hemos resucitado para andar en vida nueva y para manifestar el nuevo hombre en Cristo. Entonces la encarnación nos lleva por ese camino. Nos lleva a pensar que así como vivió Cristo, nosotros debemos de vivir. Él actuó en dependencia de Dios. Por ejemplo, cuando lo capturaron y Pedro tomó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Señor le dijo, guarda tu espada. Yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí? Lo que está diciendo el Señor es que Él, como hombre, dependiendo de Cristo, del Padre, siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces Él se constituye para nosotros los cristianos en un ejemplo. Nadie, ningún cristiano, ni ninguna persona no cristiana puede decir que Cristo vivió la vida que vivió porque era Dios. Él actuó siempre como un ser humano. Cuando nació, tuvo que aprender a hablar. Tuvo que aprender a gatear como cualquier niño aprende a gatear, a dar los primeros pasos. Probablemente se cayó varias veces, como todos los niños que están aprendiendo a caminar se caen. Dependió del alimento que su madre le daba cuando él amamantaba. Dependió absolutamente de su padre y de su madre como un niño. Así que toda su vida fue una vida de aprendizaje. Se sometió al proceso de aprendizaje del ser humano y vivió en obediencia. Lo más destacado en la vida de Jesús como ser humano, como hombre, es su propósito, su tendencia de hacer siempre la voluntad de Dios. Él dijo, mi Padre me ama porque yo siempre hago su voluntad. Y a sus discípulos les declaró cuál era el propósito de venir a la tierra. Y les dijo, yo he venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. Por eso me ama mi Padre, dijo en otra ocasión, porque yo hago lo que a Él le agrada. Y luego, después de enseñarles su vida de obediencia, de dependencia en Dios, Él les dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que Cristo se humanó y nos enseña a nosotros, los cristianos, cómo debemos de vivir. Las epístolas dicen que nosotros debemos de andar como Él anduvo, que nosotros debemos de vivir una vida de justicia como Él es justo. En Cristo no solamente tenemos una visión de cómo es Dios, sino una visión de cómo es el nuevo hombre en Cristo y de cómo, como hombres y seres humanos, debemos de vivir. Siempre debemos de plantearnos la pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? Porque Él se presenta a nosotros como el modelo a seguir, como el ejemplo. Él dijo, aprendan de mí, al hablar de lo más interno de su carácter, de lo que Él es. Cristo poco habló de sí mismo, pero en una ocasión así sí habló. Él reveló lo que es Él allá en lo interno. Él dijo a sus discípulos, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque esas dos cualidades, mansedumbre y humildad, determinan
cómo debemos de relacionarnos con los demás. Es el fundamento. La humildad, la mansedumbre y el amor es el fundamento de las relaciones interpersonales. Y nosotros somos una nueva creación. No somos la antigua creación bajo condenación y juicio. Hemos sido sacados del primer Adán y colocados en el postrer Adán. Estamos en Cristo. Y se nos ha dado la naturaleza divina y los recursos de la gracia y el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir como Cristo vivió. Ese es otro de los propósitos de la encarnación. Se encarnó para ser ejemplo y modelo de todos nosotros. A Él es que tenemos que imitarlo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Esa era la meta de Pablo. Voy a actuar, voy a hablar, voy a comportarme como Cristo, porque es el modelo del nuevo hombre, de la nueva creación. Es el modelo de la nueva creación. Por eso es que se humanó, para enseñarnos cómo debemos de vivir. Y para eso también Pablo y los escritores del Nuevo Testamento nos instruyen de que ya morimos a la antigua creación, que Cristo hizo un juicio sobre el viejo hombre, sobre la naturaleza pecaminosa, sobre la antigua creación, y que muertos en la muerte de Cristo, fuimos sepultados juntamente con el Señor, y en la resurrección de Cristo nosotros resucitamos, no el viejo hombre, no la carne, no lo que antes éramos, sino una nueva criatura, una nueva creación, y Cristo se presenta a esa nueva creación que somos nosotros, a la cual nosotros pertenecemos, como el dechado, como el ejemplo a seguir. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Sed pues mansos y humildes de corazón, y hagamos, como siempre Cristo hizo, la voluntad de su Padre Celestial. Ese es el modelo a seguir. Por eso se encarnó. No solamente a revelarnos quién es Dios, sino a revelarnos cómo es la nueva criatura en Cristo y cómo debemos de vivir como una nueva creación. Amado, Dios le bendiga, disfrute las Navidades, tenga paz con su familia. Si algo tiene contra otra persona, perdónela, sea generoso, porque Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que fue sumamente generoso entregándolo por nosotros. Que Dios le guarde y Dios le proteja. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.